Hola, muy buenos días. Un cordial saludo. Por acá les deja este mensaje el doctor José Luis Rodríguez Castillo. Un verdadero placer compartir estos espacios académicos con ustedes. En el día de hoy estamos iniciando el primer encuentro síncrono sobre lo que son las relaciones internacionales desde su teoría. Y bueno, en primer lugar, agradecerles que hayan tomado la iniciativa de formarse en estas áreas académicas. Es interesante a veces que todo se basa en relaciones, todo se basa en cómo nosotros tratamos de forma diplomática a nuestros semejantes. Inclusive desde que nacemos en una sociedad que está llena de todo eso, pues de lo que son relaciones, entornos sociales y la manera como nos manejamos. Y siempre pongo un ejemplo bastante simple pero significativo. Si nosotros revisamos nuestro teléfono, podemos estar teniendo mínimo 10 grupos de personas que en algunas coincidirán, otras serán completamente diferentes. Y eso quiere decir que nosotros nos manejamos desde esa visión, es decir, nosotros creemos que las relaciones o la manera de tratar a alguien tiene que ver con la forma con que yo me conecto con, o como yo creo que debo tratar a esa persona. Eso es algo básico dentro de lo que es el ser social. El ser humano es un ser social, un ser que está dentro de una comunidad, dentro de una organización, dentro de una ciudad, dentro de una población, dentro de un país, dentro de un mundo. Es decir, un ciudadano, por lo menos el venezolano, actualmente por todas estas situaciones desde el punto de vista migratorio, han visto fluir una serie de sentimientos, algunos adversos, otros encontrados o que convergen dentro de lo que siente alguien al ver un venezolano, o se encuentra otro venezolano, o en los años 70 80 la migración de Colombia cuando llegó a Venezuela, cuáles eran los sentimientos de apoyo, ayuda a través de los desplazamientos por las guerras internas que tenía en aquel momento bastante exacerbada la política interna de Colombia, en los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando vino los primeros europeos huyendo de la Segunda Guerra, en especial los italianos, españoles, portugueses que llegaron a Venezuela buscando una mejor alternativa, que en su mayoría pues fueron construyendo lo que son las bases de nuestra propia identidad. Recuerden que estamos en una ciudad, por así decirlo, en un país que es multicultural, donde tenemos muchas tradiciones, algunas que hemos asumido como propias. Y eso forma parte de la relación. Desde la visión, repito, de una persona que considera necesario trasladarse a lo que nosotros conocemos como relación per se, es decir, una visión interna de lo que voy a exteriorizar cuando hable con alguien, cuando converse con alguien, cuando busquemos la mejor manera de comunicarnos. Y así nacen las relaciones. Las relaciones nacen desde la necesidad de mantener una comunicación, bien sea con nuestro prójimo, con otras personas, y a nivel internacional con otros países. Por ello, esta materia nace de la teoría de las relaciones internacionales. ¿Cómo es el comportamiento de Venezuela desde el punto de vista político con respecto a otras naciones, con respecto a otras latitudes? Pero hablar de relaciones internacionales nos lleva a entender que existe un primer punto, que es cómo veo las teorías de estas relaciones internacionales dentro del sistema internacional. Y aquí me quiero detener, porque estamos hablando de que no es el mismo comportamiento que pueden tener aquellos países que están dentro de una comunidad, por lo menos la comunidad europea, como aquellos que están o pueden estar en la OTAN, que son los países que pertenecen a la OTAN, los países que pertenecen, por ejemplo, a los famosos tigres de Asia, que son los países que llaman las nuevas economías emergentes, los nuevos países que han salido de aquella situación de la pobreza, como Singapur, Malasia,
y mismo Corea del Sur, al separarse de Corea del Norte, donde existen diferencias abismales en cuanto a los avances tecnológicos y que todavía, en el caso de Corea del Norte, mantienen algunas precariedades a pesar de que estamos en un mundo completamente globalizado. Entonces, hablar de las relaciones internacionales desde su teoría es entender un poco este mundo que nos circunda, por cuanto la visión que tiene Venezuela es ser un país que tiene una visión socialista a raíz de la ideología, porque recuerden que todos los países nacen de una ideología, es decir, la forma como yo voy a manejar mi gobierno, la forma como yo voy a manejar mi soberanía, como voy a manejar mi política, como voy a manejar la ciudadanía, estas tres bases forman parte del Estado. El Estado necesita territorio, es decir, un sitio donde yo pueda tener la independencia para moverme dentro de él. O sea, yo no puedo decir que tengo un estado si no tengo territorio. Hay una anécdota muy buena de la isla de las Rosas, cuando puedan la buscan, una persona que llegó a un espacio específico en el mar y empezó a construir una serie o unas, como se dice, una forma de isla y declaró que ese era un país, considerando que no estaba violando ningún acuerdo internacional sobre la intercontinentalidad de ese territorio. Entonces, Venezuela, desde el tipo 7 Juris, cuando nosotros empezamos a hacer valer nuestro derecho de la Capitanía General, empezamos a entender la estructura del Estado. Se ve que eso tiene que ver mucho con la parte colonial y lo mismo pasa con los demás países en América. Recuerden que nosotros somos iberoamericanos o hispanohablantes. Cuando hablamos de iberoamericano, es cuando existen países que tienen el habla español, pero también convergen otros idiomas como el portugués en el caso de Brasil y los otros países, por lo menos que son caribeños, que aunque dependen en su mayoría de, de la corona, por lo menos en el caso de países como que son de habla inglesa, que dependen directamente de Inglaterra, Gran Bretaña en este caso, eso quiere decir que a pesar de que estamos por acá, estamos hablando de que existen países variopintos, desde sus culturas, desde sus visiones como país. Y eso son la forma como ellos han sido, hoy les ha interesado permanecer a través de todo este tiempo y han determinado que culturalmente son países que tienen dentro de su política interna costumbres, cultura, cómo se maneja su idiosincrasia, inclusive sus hábitos, todo eso. Eso estamos hablando de política interna. La política interna tiene que ver con la cultura de cada país, tiene que ver de sus tradiciones, entre otras cosas. La política externa, es decir, la política exterior de un país, va de la mano con las relaciones internacionales, que eso es lo que a nosotros nos aplica en el día de hoy, que son las relaciones internacionales. Una de las cosas que me gustaría conceptualizar, que las relaciones internacionales tienen que ver desde el punto de vista de una disciplina. Es una disciplina que sale o que está enmarcada dentro de las interacciones entre diversos actores de un escenario global. Es decir, cómo me comporto yo con, con respecto a Estados Unidos y cómo me comporto yo con respecto a Cuba o cómo me comporto yo con respecto a la Unión Europea, pero cómo me comporto yo como Irán. Es decir, esa interacción del global forma parte de lo que yo como Estado considero que debe ser mi trato. Entonces, para conceptualizar eso, podemos decir que es una disciplina, las relaciones internacionales es una disciplina, estudia las interacciones entre diversos actores o escenarios globales, principalmente de un Estado, pero también con organizaciones internacionales, empresas multinacionales, ONGs, entre otros. Entonces, no solamente estamos hablando de una relación entre países, puede existir, que en el caso, por lo menos, yo hago mucho énfasis en Venezuela, porque yo estoy acá. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, hay una multinacional, por ejemplo, Chevron, tiene una relación con nosotros, indistintamente de la situación política que tengamos con Estados Unidos, de acuerdo a las sanciones que venimos arrastrando desde aproximadamente hace 10 años.
Recuerden que nosotros empezamos con una orden ejecutiva del año 2015 por Barack Obama, la misma se mantuvo en cierta forma flexible con Biden y ahorita se recrudece a través de las sanciones que aplica el presidente Trump. Entonces, ver eso desde las relaciones internacionales, estamos hablando de que existe un sistema internacional dentro de del conjunto de relaciones políticas, económicas y sociales que van a trascender la frontera. Entonces, entenderlo así, es decir, entender que por qué me afecta una política exterior de un país, en el caso de Estados Unidos, que diga que el que haga relaciones o que haga cualquier tipo de contacto con nosotros, desde el punto de vista comercial, económico, va a ser sancionado, es porque estamos hablando de un conjunto de relaciones económicas y políticas y sociales. Los países que hagan cualquier tipo de negociación con nosotros pueden ser sancionados, no porque lo esté haciendo directamente con nosotros, sino que estamos hablando de un conjunto de relaciones políticas, económicas y sociales que van a trascender la frontera y que les conviene más, dentro de la visión de ese país, no perder el contacto que tienen, por ejemplo, con Estados Unidos, y ese contacto le es más beneficioso inclusive que el de nosotros, porque a su vez, si no tiene contacto con Estados Unidos o Estados Unidos también nos sanciona por tener relaciones con nosotros, posiblemente se considere de manos atadas con los otros países que pueden hacer ese tipo de alianza. Entonces, es interesante entender de cómo para una cosa sí soy bueno o cómo para otra no es tan bueno, pero eso forma parte de las relaciones internacionales. Y allí hablamos netamente de que esa misión es porque es un sistema que está establecido desde hace un buen tiempo, inclusive desde épocas feudales. Una de las mejores maneras para mantener las mejores relaciones entre esos reinados eran a través de los casamientos entre esos reinos, para mantener la tranquilidad, para mantener la paz entre ellos, para extender territorios. Por ejemplo, en el caso de Francia, hubo muchos matrimonios arreglados por cuanto necesitaban ampliar las fronteras, pero no solamente porque no querían tener problemas, sino para aprovecharse de los recursos. Entonces, todo eso converge dentro de las teorías de las relaciones internacionales. ¿Por qué me conviene tener una relación con Estados Unidos? ¿Por qué no me conviene tener una relación con X país? ¿Por qué sí me conviene tener una relación con X país? Pero nosotros tenemos una política exterior que ha sido influenciada principalmente por el enfoque que combina el realismo y el marxismo y el constructivismo. Pero, repito, antes de llegar allá, necesito que entendamos que debemos aprender a conceptualizar lo que son las figuras desde las relaciones internacionales, las figuras como el realismo, las figuras como el marxismo, el constructivismo, entre otras figuras. La clase de hoy va a converger en eso, pues vamos a hablar un poquito sobre las teorías de las relaciones internacionales y el sistema internacional, qué es gobernanza, qué es poder, qué es legitimidad, qué es autoridad, cuáles son las características de las relaciones internacionales como disciplina. Entre esas tenemos la disciplina social, histórica, antropológica, la disciplina jurídica, porque es muy importante como base normativa o para afianzar lo que llamamos nosotros la norma fundante de un país. Entonces, sí me encantaría que iniciáramos así rápidamente para darle, como decir, un bosquejo sobre esto. Fíjense que hay una circunstancia interesante de que, repito, las relaciones internacionales como concepto estudia en primer lugar las interacciones de los actores globales, en especial los países, los estados, estado con E mayúscula. Cuando te coloca estado con E minúscula se refiere a estados dentro de un mismo país, pero estados como país y también en un sistema internacional donde convergen esas relaciones políticas, económicas y sociales. Ahí hablamos de intercambios comerciales, ahí hablamos de intercambio de saberes, ahí hablamos de política externa. Es decir, eso es muy importante entenderlo. ¿Qué me conviene a Venezuela? ¿Por qué tengo que venderle petróleo como intercambio comercial a los países asiáticos? ¿Por qué tengo que hacer el intercambio a través del petróleo con Cuba para que ellos me envíen médicos? Bueno, eso tiene que ver con la política exterior de Venezuela, desde una política de paz, una política multicultural, multiplural, para que esas relaciones se fortalezcan, siempre y cuando a mí me convenga, porque el tema es eso. O sea, primero tenemos que entender que existen tres teorías clásicas en las relaciones internacionales que vamos a seguir hablando a raíz de todo esto. La primera teoría
que considero una de las más vehementes es la teoría del realismo político. El realismo significa que a mí me interesa que la gente me respete a mí por lo que yo soy y a su vez me debo asegurar que la política interna mía no esté cuestionada o no se vea en peligro por acciones de otros estados, repito, de otros países. Entonces, el realismo significa yo tengo el poder porque he tenido unos procesos internos que validan la personalidad que tengo como máximo representante del poder en un país. Por ejemplo, en Venezuela es una democracia participativa y es representada a través de sus actores, que es el pueblo, y que lo elige a través del voto, del sufragio. Acá tenemos cinco poderes: poder ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y moral. De todos estos cinco poderes existen dos poderes directos, que es el poder ejecutivo y el poder legislativo, que son elegidos a través del sufragio, a través del voto directo y secreto. Los otros tres poderes son los conocidos como poderes derivados, porque dependen de otras decisiones para que sean o tengan la validez que establece la Constitución de Venezuela. Entonces, ahí estamos a puertas de una nueva reforma de la Constitución en los próximos meses mediante los actores y participantes que establece el artículo 202 y siguiente de la Constitución con respecto a las leyes y la reforma de las mismas. Desde el punto de las leyes, la reforma viene dada a través de un sistema conocido en Venezuela como se constituye una asamblea, o en su defecto, si hay que cambiar a profundidad, no hay que cambiar a profundidad, simplemente se solicita a través de los poderes las reformas respectivas. Pero bueno, primero quiero que entienda de que yo, para poder tener algún tipo de poder que sea desde la visión de los poderes en Venezuela, el mismo debe estar validado por sus instituciones. Eso por una parte. Y luego, al ser validado por sus instituciones, lo primero que debemos entender es la necesidad que existe para que cada poder se permanezca y tenga esa autonomía que se requiere. Ahora bien, hay una circunstancia que debemos entender, de que desde el realismo político, yo quiero que la gente entienda de que yo tengo mi poder, yo soy autónomo, yo soy un país que deben entender que tengo un poder político y que yo debo garantizar la seguridad. Y yo no puedo hacer ningún tipo de relaciones que atenten contra la política interna de mi país o que atenten contra sus instituciones. Es decir, yo no puedo permitir que existan actores que realicen cualquier tipo de acto que puedan contravenir lo que llaman el orden interno de un país, por cuanto eso afectaría en tanto el poder y la seguridad que yo debo darle a todos los ciudadanos que están en este estado con la finalidad de mantener el orden interno. Entonces, yo puedo ejercer una política desde el poder a través del realismo político, que así se llama, y eso implicaría que la gente reconozca que tengo un poder político y tengo un poder, puede ser inclusive bélico, porque la gran mayoría de los países, normalmente, para que nos mantengamos al margen de cualquier situación que pueda afectar su política interna, yo demuestro que tengo poder a través del poder bélico, verbigracia a Rusia, verbigracia China, verbigracia a Estados Unidos. Hay países que simplemente, como dicen vulgarmente, muestran los dientes a través del gran poderío armamentista que tiene, o el gran poderío de armas nucleares, armas de destrucción masiva. Entonces, sabemos, es como decir, no me meto con el vecino porque sé que podemos tener un problema y puedo salir perjudicado. Eso es verlo así desde el realismo político. Sin embargo, dentro de la teoría clásica del realismo político, lo que quiero significar es que yo enfatizo que el que quiera hacer negocios conmigo debe entender que yo tengo un poder que lo puede usar si tú no me respetas, porque mi intención es mantener la seguridad. ¿Sí me entiendes? O sea, yo puedo hacer negocios contigo, yo puedo tener una forma de cooperación, pero yo debo decirte siempre que debes entender que con quién estás haciendo negocio. O sea, tú estás haciendo negocios conmigo, pero debes entender que yo tengo poder y debo darle seguridad a mi Estado. Es un poquito entendible así. Venezuela maneja ese verbo, pero repito, en su oportunidad lo vamos a desarrollar. Vamos a hablar ahora de la segunda teoría muy importante, que es el liberalismo. La teoría del liberalismo está basada en la cooperación.
en el comercio, en lo que serían relaciones interestatales entre los estados, entre los interpaíses, pues para que lo entienda mejor, y que me conviene. Por ejemplo, existe algunas, por lo menos existe ahorita actualmente países que se unen, por ejemplo, Colombia, por lo menos Uruguay, por lo menos Argentina. O sea, existe una comunidad de naciones que se unen por un acuerdo en común, por lo menos tratados de comercios entre países que convergen en ciertas situaciones. Por lo menos existen tratados de libre comercio, por ejemplo, entre Perú, entre dos o más países. Cuando estos tratados dentro del liberalismo son entre dos países, hablamos que son bilaterales. Por ejemplo, hay tratados entre Perú y España en el ámbito alimenticio, porque los españoles se vuelven locos por la medicina, perdón, por la comida orgánica. Entonces Perú hace un tratado en donde les ofrezca los mejores productos orgánicos que no tienen tantas cuestiones transgénicas y se hace ese tipo de situaciones entre esos países. También multilaterales es interesante porque, por ejemplo, Venezuela está al norte, es el país más al norte de América del Sur y tenemos salida por el mar, ¿no? Y tenemos fluvial a través de los ríos que son caudalosos como el Orinoco, el Amazonas. Es decir, podemos tener acuerdos comerciales con los países que circundan nuestra realidad, es decir, con Colombia, con Brasil, con la misma Guyana. Pero le explico, si yo tengo que mostrar los dientes desde el realismo político, no quiere decir que dentro de esa seguridad que da el Estado, deje de hacer acuerdos. Entonces, un país puede tener realismo político, pero a su vez también puede tener un poco de liberalismo, es decir, desde la visión de la cooperación internacional con otros países. Por eso les digo, hay que abrir un poco la mente para entender esas dos tendencias, porque el realismo político y lo que conocemos como el liberalismo político forma parte de la diplomacia de los pueblos, forma parte del equilibrio del poder y forma parte de un sistema de alianza. Por eso es que usted cuando lee, por ejemplo, no, ve dos países que poco se entienden, países disímiles, por lo menos un país africano que queda bastante lejos de ese continente, que el continente de nosotros, puede ser ese país que esté pasando por pugnas internas, que inclusive puede tener una dictadura, inclusive. Entonces, pero nosotros nos interesan son las relaciones del liberalismo, es decir, desde la visión comercial. Por ejemplo, a mí me interesa que África, un país de los africanos, por lo menos Togo, por lo menos Nigeria, que tiene algunas cosas que yo utilizo como materia prima aquí en Venezuela, independientemente si en uno de esos países existe algún tipo de sistema que no es el democrático. Yo respeto, repito, yo respeto tu sistema político, yo respeto tu sistema de gobierno, yo respeto tu sistema interno, porque eso a la larga es tu situación, es para tu, ¿cómo se dice?, para tu consumo, pero no es menos cierto que tú puedes hacer relaciones conmigo desde el punto de vista comercial, en el supuesto negado de que no esté señalado, porque esa es otra cosa en la política de los estados, donde existen acuerdos internacionales, donde yo no puedo hacer alianza con países que puedan ser financien al terrorismo, financien delincuencia internacionales. ¿Sí me entiende? Entonces, el liberalismo es eso, destaco la cooperación y el comercio entre dos o más países a través de acuerdos bilaterales o multilaterales y respetando esos acuerdos. Por allí habían tratado del Caribe, por lo menos, donde los países que tenían situaciones como, por ejemplo, una materia prima que yo necesitaba, por lo menos lo que antes se llamaba el CARICOM. Eso es una comunidad que se creó hace un rato para tener un mejor acercamiento a lo que llamamos nosotros que los países caribeños converjan en eso. Por lo menos ese acuerdo tuvo un alcance parcial sobre comercios y cooperación económica. Eso nace en Colombia, estaba la isla de Jamaica, Belice, Barbados, Antigua, Barbuda, Trinidad y Tobago, la Guyana
la misma Guyana que está al ladito de nosotros, Granada, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadillas. ¿Por qué les hago este comentario? Porque son países que están más cerca de Colombia que inclusive que de Venezuela. Pero ellos consideraron que ese acuerdo comercial era interesante por las relaciones desde el punto de vista económico que podía significar estar con ellos. ¿Sí me entienden? Entonces se profundizó ese alcance desde muchas formas. Es decir, por ejemplo, en el marco de este acuerdo, Colombia recibe preferencias arancelarias del 100%. Usted dirá, ¿qué es eso? Que no me vas a cobrar nada si yo te llevo para allá los productos que necesitas. Por ejemplo, ¿qué productos necesitan estas naciones que son islas que lamentablemente no tienen espacios para producir comida? En el caso de la comida, en el caso de abonos, en el caso de textiles. Bueno, eso Colombia hizo ese acuerdo, tiene preferencias actualmente de más de 1.074 productos entre Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Guyana, y a Colombia le otorga a ellos preferencias de 1.128 productos. Imagínense lo que es el liberalismo. Por eso es que a veces ese tipo de alianzas puede resultar agradable para algunos, para otros no tanto, por cuanto en el sentido comercial pudiese verse como una estrategia un poco de desventaja para otros, porque algunos países cobran aranceles por el ingreso de productos, de las exportaciones e importaciones, valga la visión que le estoy enseñando o explicando, porque yo para sacar algo de aquí debo pagar arancel donde llega y alguien para entrar para acá debe pagar un arancel cuando entra. Si yo exonero esos aranceles, prácticamente la ganancia de la persona que coloca cualquier tipo de producto, materia prima, va a ser bastante significativa. Y eso es lo que estableció Colombia por esas alianzas comerciales, por esa situación que considera bastante buena. Por eso ese acuerdo se llama CARICOM y está actualmente dentro del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y esos países que les acabo de nombrar. Eso como se dice, una visión de lo que es el liberalismo. Pero ahora vamos a hablar de otra figura muy conocida llamada constructivismo. El constructivismo casi está en las otras dos teorías, pero la teoría constructivista, que son las teorías clásicas de esta formación, tiene que ver mucho con, hola Hilda, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo amaneciste? Adelante, Hilda. Mm, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo amanece? ¿Me escucha? ¿Me ¿Sí me escucha, escucha? doctor? Ah, bueno, ya, ¿cómo está usted? Un placer. ¿Dónde son las clases? Disculpe, doctor. De 9 a 10 de la mañana, pero hoy empezamos un poquito tardecita. Ya me queda aproximadamente 20 minutos para terminar. Pero esto queda grabado, ya estoy hablando de las teorías internacionales. Ya por ahí deben revisar un poco lo que son la página. Ya tienen una evaluación para dentro de 2 semanas, exactamente para el día 22 deben entregar un trabajito por allí, pero bueno, yo les voy a colocar todo eso en la página entre hoy y mañana para que estén ahí al tiro. Estaba hablando de las teorías internacionales, ya he hablado de dos teorías internacionales. Me dieron la instrucción, doctora, de que yo debo grabar la clase y ustedes sencillamente acceden posteriormente al material. No había nadie, comencé a grabar hace como 15 minutos y bueno, bienvenida. ¿De dónde es usted, doctora? Yo soy aquí del Estado Táchira, trabajo en tribunales de la República, el Tribunal Supremo de Justicia, y soy docente de sí, escrita aquí de sí, también de preposgrado y a sus órdenes, mi querido doctor. Ok, ¿qué hacen en el TCJ? Perdón, ¿Qué hacen en el TCJ? yo trabajo de secretaria de un tribunal itinerante en el sistema, en el circuito penal ordinario. ¿Su formación académica, doctora? Perdón. ¿Su formación académica?
Ajá, mi formación académica, doctor, yo soy egresada de la Universidad Católica del Táchira, soy especialista en la Universidad Libre de Colombia, magíster en el Instituto de Estudios Superiores de sí, Derecho Procesal Penal, y actualmente cursando con un certificado en Relaciones Internacionales, doctor asesor. Ok, bueno, qué bueno, mi doctora. Bueno, un placer de verdad hablar con usted. Me interesa mucho que se pongan al día con las actividades a partir del lunes. Yo voy a ir alimentando lo que es la página con la finalidad de que ustedes vayan verificando eso. Yo voy a dejar un número de teléfono. Yo les escribí a todos por el interno ahorita de la página. Y bueno, mi intención es que ustedes vayan desarrollando estas actividades en un nivel doctoral. Normalmente es más de investigación, es de más exigencia. Soy un poquito exigente al momento de revisar sus ensayos, porque la próxima semana va a ser un ensayo que yo, dentro de 2 semanas, perdón, un ensayo que voy a revisarles, y eso va a tener una ponderación académica con la finalidad de que ustedes puedan, como se dice, fortalecer pues el conocimiento que aquí estamos hablando. Doctora, estábamos hablando ahorita de las teorías clásicas del derecho de las relaciones internacionales, ya estábamos hablando de lo que es el realismo político, pasamos al liberalismo y ahorita vamos a hablar del constructivismo. ¿Sabe, ha escuchado esas teorías, doctora? Pues estaba, cuando me acabo de conectar, mi querido doctor, estaba haciendo mención a las teorías clásicas y estaba también, creo que no sé si escuché mal, doctor, me corrige usted, sobre las teorías constructivistas. Estamos llegando a eso. Ya hablamos de las otras dos teorías, pero le hago un brief rápidamente. Las teorías clásicas de las relaciones internacionales forman parte del comportamiento de cada estado. Es decir, cada país tiene una política interna que a lo sumo, valga la redundancia, le interesa internamente a cada país. Es decir, yo formo las bases políticas a través de la ideología política, a través de la visión política. Yo formo mis bases ciertas dentro de un Estado. Sabemos que Estado tiene territorio, tiene poder y tiene, en el caso, tiene población para que sea un Estado. En ese Estado constituido, yo tengo las bases formativas o fundantes de las normas, leyes, y la misma validan a los poderes. En el caso de Venezuela tenemos 5 poderes, de las cuales 2 son de elección directa, elección que llamamos nosotros el voto directo y secreto, y tenemos 3 poderes derivados, que son, por ejemplo, el TCJ, el CNE y los otros poderes que serían el Ministerio Público, la defensa y en el caso de la Contraloría. Entonces, yo para decir que tengo poder político, debo estar validado por las instituciones que yo mismo elegí a través del sistema político que yo elegí. Supuestamente tenemos una democracia, supuestamente estamos basados en una democracia participativa. Cuando digo supuestamente, es por la visión que pueden tener otra gente o otros estados con respecto a Venezuela. No estoy negando que no exista, pero yo diría que sí existe como venezolano, como persona que vive acá, pero para otros países a lo mejor no. Entonces, eso forma parte de la visión de la política exterior que damos nosotros ante otros países. Pero hablar del realismo político, del realismo de la teoría del derecho internacional, estamos hablando de que yo, ante todo, debo demostrar que tengo poder, que mi poder realmente es válido, que es un poder de la naturaleza que me dan las normas, leyes y los reglamentos, y que dentro de ese poder tengo seguridad, es decir, tengo un poder bélico, tengo un poder que defiendo a través de lo que yo pueda tener de forma de armamento, de forma bélica. Cuando yo hago relaciones a través del realismo político, es decir, cuando yo converjo dentro de esa circunstancia o situación, yo debo decir, mira, yo quiero tener relaciones contigo, Colombia, pero tengo que decirte que esta es mi manera de ser. Es decir, yo quiero tener relaciones contigo comerciales, pero tienes que entender que yo políticamente tengo una estructura interna desde el realismo político. Es decir, tú tienes que respetar mi poder. Tú no tienes por qué cuestionar quién soy yo. 2, debes saber que si tú te metes conmigo, yo también tengo cómo defenderme. Eso se llama hacer relaciones desde el realismo político. Es decir, diciendo, si bien es cierto, yo tengo poder y tengo que darle seguridad a mi Estado, tienes que saber que yo puedo hacer relaciones contigo, pero tienes que reconocerme y tienes que saber que yo tengo mi poder y que mi poder está validado.
Esa es una de las teorías clásicas de las relaciones internacionales. La segunda teoría vendría siendo el liberalismo. El liberalismo no me interesa mucho que sepas que tengo poder o que tengo seguridad, sino que quiero cooperar, quiero que tengamos una santa paz. ¿Qué tienes tú? No, bueno, yo tengo petróleo. Ok, ¿tú qué tienes? Bueno, yo te puedo dar mineral. Bueno, vamos a hacer un intercambio comercial. Tú no me cobras aranceles, yo tampoco te cobro aranceles. Pero por eso que Ujú. vienen los convenios, acuerdos y tratados internacionales en materia energética, en materia de productos alimenticios, que fue bastante avasallante desde el 2014 hasta hace poco con productos de primera necesidad. A veces echábamos broma y decíamos que teníamos caraotas de Nicaragua, teníamos carne de Brasil, teníamos arroz de China en el plato que Mm. estábamos comiendo, porque esas relaciones tuvieron que tener una apertura motivado a situaciones dentro del Estado debido a las sanciones, debido a muchas cosas. Pero bueno, eso es más o menos para que lo entiendan. Y lo último, no es menos importante, que es el constructivismo. Y hablar del constructivismo es centrarnos en normas y centrarnos en lo que son ideas de esas normas. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como lo que hace poco nosotros estábamos fortaleciendo con Argentina, con Perú, con Ecuador, que fueron tratados que hicimos a través de las alianzas que queríamos hacer. Establecimos unas normas que es el famoso TCP de los pueblos, ¿se acuerdan? Ajá. Tratado de los pueblos, no era tratado de países, sino de los pueblos. Entonces le cambiamos el nombre de decir tratado de comercio, tratado de los pueblos, porque o sea, utilizamos el verbo de decir, bueno, fuimos libertados por Bolívar, entonces Bolívar nos hermanó a través de circunstancias que realmente debemos rescatar desde la historicidad de la política. Entonces, creamos normas, creamos convenios, por eso que tenemos el Mercosur, donde nuestro pasaporte dice Mercosur, entonces cada vez que yo presente ese pasaporte no va a tener problema para entrar, pero entonces ya Perú me está pidiendo visa. Entonces, es un temazo, ¿no? Entender la teoría clásica del constructivismo cuando los actores no respetan las mismas normas que establecimos, por ejemplo, en el Mercosur. En el Mercosur yo pudiese pasar por todos los estados que pertenecen a eso sin que nadie me pida visa. Y ahora eso ha cambiado como política interna de ellos. Entonces, nosotros como reciprocidad, porque así se llama, si tú me dejas entrar, yo te dejo entrar. Si tú no me dejas entrar, yo no te dejo entrar. Entonces, establecimos ahora, cambiamos la política de reciprocidad, que forma parte de las relaciones internacionales. Entonces, no te permito entrar a ti si no tienes visa, si no haces el tipo de, ¿cómo se dice?, de requisitos que yo te voy a exigir cuando llegues a mi embajada, cuando llegues al consulado. Eso lo que estamos hablando netamente forma parte de las teorías de qué? De las relaciones internacionales. Esta cátedra se llama Teoría de las Relaciones Internacionales. Las relaciones internacionales siempre va ligado mucho a la política, a los acuerdos comerciales, a los acuerdos sociales, inclusive, pero no tiene nada que ver directamente desde el punto de vista político, de ciencia política, no. Porque la teoría de las relaciones internacionales es una disciplina que se estudia de acuerdo a los comportamientos de los países. Hoy puedo estar contento con usted, mañana te mando unas tanquetas allá a Colombia, ¿se acuerda? Sí. Entonces, hoy estoy contento contigo y a lo mejor mañana dentro de mi realismo, dentro del poder Ujú. que quiero demostrarte, te mando las tanquetas allá a lo que llamamos nosotros a la frontera. Porque también existe esa cuestión, por lo menos Colombia nos ha maltratado muchas veces desde sus Ujú. acuerdos, desde sus visiones políticas, donde se ha metido inclusive dentro de la política interna de Venezuela. Y nosotros no nos metemos. Realmente usted lee los lenguajes de Venezuela con respecto a Colombia, poco hablamos de ello, pero Colombia a cada momento puede meterse con nosotros. Y eso forma parte también de decir, no estoy de acuerdo con tu política, pero te sigo mandando el café Juan Valdejo, ¿viste? No estoy de acuerdo con esto, pero te sigo mandando la En ropa, esto, todo lo textil para que tengas en cuenta las leonisas, la ropa interior colombiana, cómo se vende como pan caliente aquí en Venezuela. Y tengo que pagarte los aranceles, porque las cuestiones arancelarias siguen así. Entonces, es interesante verlo desde el punto de vista de la teoría de relaciones internacionales. Tengo problema contigo,
pero sigo mandando todos los comercios que yo necesito que tú me vendas. ¿Y Venezuela qué manda para allá? En Venezuela se saca petróleo y por lo menos el problema de la forma irregular de la gasolina era porque la gasolina de nosotros era muchísimo más económica y utilizaban actores para hacer eso. Tuvimos un gran problema hace muchos años desde el punto de vista de las relaciones internacionales, de que carros que se hurtaban o robaban acá en Venezuela lo llevaban para Colombia y en Colombia lo ponían legal. ¿Qué le parece? Entonces, eso existen acuerdos, convenios internacionales a través del entendimiento entre el Ministerio de la Defensa de Venezuela y el Ministerio de la Defensa de Colombia, donde quedamos que carro que llega allá, por favor, repórtamelo, dime lo que pasa. O sea, hubo una vez, hace como 5 o 6 años, si mal no recuerdo, un poquito más, donde hubo caravanas de vehículos venezolanos allá, que habían sido hurtados en Venezuela, y los mismos están allá matriculados en Colombia. Entonces, Ujú. eso forma parte de las relaciones internacionales. Entendiendo así, existen otras teorías que no solamente son clásicas, sino que son teorías críticas de las relaciones internacionales. Dentro de esas teorías tenemos el marxismo, el feminismo, el postcolonialismo y que lo mismo cuestionan la estructura del poder. Y este sistema, por eso dice que el sistema internacional es dinámico, es influenciado por la globalización, la multipolaridad. Es decir, puedo creer que tengo razón, pero no tengo razón. Sin embargo, yo creo yo le doy la razón muchas veces que no tiene razón. Es decir, eso me da a mí la permeabilidad de asumir posiciones. Cuando yo tengo poder, cuando yo tengo la fortaleza que me da un Estado, yo puedo opinar. Esas opiniones pueden traer otras trascendencias, otros problemas. Pero de eso se trata las relaciones internacionales. Ahora bien, hablando de las políticas que son las teorías que son lo que llamamos nosotros teorías críticas, por lo menos el marxismo se basa en Marx y promueve, bueno, que todos somos iguales, que debemos tener la posibilidad de navegar dentro de la cultura de la igualdad del ser social. Va en contra del liberalismo, va en contra de esa situación. El feminismo es una teoría crítica de las relaciones internacionales que aborda por lo menos en el Día de la Mujer, feliz día, doctora, en el Día de la Mujer, como al día de hoy, el feminismo aborda las luchas que han tenido a lo largo de estos siglos la mujer para que sea visibilizada entre países patriarcales, entre visiones patriarcales. Eso ha estado bastante segmentado, se ha mitigado mucho lo que es la visión de la dama o de la mujer en el entorno político, social, económico. Han recuperado muchos espacios, sin embargo, todavía falta discernir entre las leyes. Por ejemplo, la ley que tenemos nosotros, Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, todavía le faltan hacer algunos ajustes porque es bastante feminista. Muchas veces solamente el dicho de la víctima vale para que una persona esté privada de libertad 45 días. O sea, hay cosas que hay que mejorar. Y tenemos la otra visión que, de acuerdo al programa, estamos hablando de lo que formaría parte del poscolonialismo. ¿Y qué es el poscolonialismo? Todavía nosotros venimos arrastrando esas malas costumbres de lo que llamo desde el punto de vista personal, calificativo, estar señalando razas, clases sociales, estratos sociales, que era lo que segmentaba la sociedad colonial, pues. O sea, si una persona vive, por ejemplo, en los márgenes de una ciudad, ya entendemos que posiblemente sea un malandro, y eso está mal. Entonces, esas tendencias postcoloniales como Estado es que nosotros creemos que todavía existen países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, entre otros países europeos, que ven a Venezuela todavía como un país de indios o un país de aborígenes. Y eso es lo que hemos tratado de vencer, pues. Demostrar que existen países, por ejemplo, llega un europeo a Perú o a Bolivia, van a pensar que son países que están todavía dentro dentro del rasgo colonial, porque mantiene su costumbre. Y eso no es así. Japón es un país que mantiene todas sus costumbres, inclusive
algunos hábitos que son heredados de los años 1800 todavía lo mantienen. La vestidura, honran sus tradiciones. Y no por eso debemos pensar que es un país atrasado o un país que lamentablemente no entiende cuál es la globalización de la cultura nacional. Entonces, por allí, con esto voy a dar casi terminada la clase. Quiero que estén pendientes de las redes sociales, perdón, de la página web, quise decir, porque yo ahí voy a publicar las evaluaciones. Vamos a tener tres evaluaciones. La primera evaluación es un ensayo de 10 páginas con normas APA. Las 10 páginas no se cuenta ni la portada, ni el índice, ni la introducción, ni la conclusión, ni la referencia bibliográfica. Son 10 páginas netamente de investigación. Se va a pasar por el tamiz de la verificación de plagio, se va a pasar por el tamiz de la norma APA séptima edición y se va a verificar el contenido sobre eso. La segunda evaluación va a ser un video que deben colgar en la red social YouTube y que deben enviar el link para ser verificado por el docente sobre una ponencia que usted debe dar de un aspecto que yo les voy a colocar por allí. Y la tercera evaluación va a ser una evaluación tipo cuestionario evaluado de aproximadamente 20 preguntas de todo lo que es el contenido programático de la cátedra. La cátedra tiene aproximadamente, si mal no recuerdo, tiene 5 unidades. Hoy estamos arrancando con la unidad número 1. Hablamos de las teorías internacionales, la gobernanza, las características y bueno, por allí voy a abordar en una presentación la unidad 1 y la unidad 2. De allí se van a tomar para que hagan el ensayo. La unidad 3, la unidad 4 para hacer el video y todas las unidades después que las veamos en el encuentro sincrónico, vamos a abordar la evaluación que va a estar colgada hasta el 3 de marzo, perdón, hasta el 3 de abril, porque yo debo entregar notas el 5 de abril. Si tiene alguna pregunta, doctora. Se le va a hacer. Bien, doctor. ¿Tiene alguna pregunta? No, no, aclarado todo, ¿no? Excelente, aclarado todo y no, excelente. Bueno, mi doctora, un verdadero placer conocerla. Estamos a su orden por acá. Cualquier cosa me escribe al interno de los mensajes que tenemos por el IESIT. Y bueno, un honor conocerla. Estamos trabajando. Infinitas bendiciones.